Antes de comenzar la construcción de su casa, la mayoría de las personas presta especial atención a las paredes de la casa. ¿En qué se equivoca la mayoría en esto? Lo contaré más adelante, pero hay algo de verdad en estos razonamientos. Incluso en mi canal, los videos sobre todas las etapas de la construcción han tenido hasta 100 o 200.000 vistas, pero el de las paredes casi 1.000.000. Y cuando alguien nos pregunta de qué construiste la casa, todos sin excepción responden mencionando el material de las paredes, aunque en la casa ya hay muchas otras cosas también. Así que yo también le digo a todos que construí la casa con bloques de concreto celular, pero ¿es realmente así? Todo depende de cómo lo cuentes. Si ordenas el presupuesto por el volumen de material utilizado, sí, la mayor cantidad de metros cúbicos en mi casa es precisamente de concreto celular. Luego vienen los aislantes, después el concreto y después todo lo demás. Pero si lo ordenas por toneladas, entonces el concreto estará en primer lugar, luego el concreto celular, después el yeso con porcelanato y todo lo demás. Pero de cualquier manera, el concreto celular siempre está en la parte superior de la lista. En el caso de las casas de estructura, y peor aún si son sobre pilotes atornillados, no importa cómo lo cuentes, resulta que no es una casa de madera como muchos piensan, sino en realidad una casa de lana mineral en una bolsa de polietileno. Hace poco estuve en una buena casa de estructura sobre losa, y sí, me sorprendió gratamente la calidad de la casa, pero esa ya es otra historia. Te voy a contar un secreto. En el canal iba a salir un video titulado Al diablo con la casa de estructura, pero no saldrá porque al final entendí para qué existe eso. Y creo que nunca antes había contado que, de hecho, al principio yo también planeaba construir una casa de estructura para mí, principalmente porque iba a construir por primera vez en mi vida. Ya había trabajado solo, con mis propias manos, usando palos y aislamiento, pero nunca antes había tratado con todo eso de vaciados y bloques de concreto celular. Simplemente tenía miedo de no poder con eso. Pero al adentrarme en el tema de las casas de estructura, me di cuenta de que definitivamente no quería una casa así para mí y recibí una confirmación más durante la construcción del ático en mi casa, ya que es una típica casa de estructura. Y un día agradable de verano, mientras caminaba por el bosque, de repente me di cuenta de que todas esas historias de casas de madera y de estructura sobre pilotes atornillados tienen sentido, pero solo cuando no hay posibilidad técnica de que pase un camión mezclador de concreto o un camión con bloques de concreto celular. Cuando tu camión simplemente se atasca y no llega al lugar, o en el camino se rompe todos los bloques de concreto celular, o vives en un lugar donde simplemente no existen fábricas de bloques de concreto celular cerca. En otros casos, cuando el uso de estas tecnologías no es una necesidad, creo que todo se trata de maniobras de marketing que aprovechan el deseo de la gente de ahorrar dinero. Y aquí es donde se encuentra el principal error. Todos entienden que las paredes de la casa son una de las partes más importantes, incluso a un nivel subconsciente. No por nada mencioné las estadísticas de vistas en los videos. Pero personalmente, y creo que muchas personas también, hasta que no construí mi casa y no analicé el presupuesto a fondo, no podía imaginar que las paredes, siendo una parte tan importante, representaron solo el 5% del costo total de la construcción de mi casa. Esto realmente vale la pena repetirlo una vez más. Solo el 5% del costo total correspondió a las paredes de la casa, y los intentos de ahorrar en las paredes serán apenas fracciones de un porcentaje. Y al menos en mi mente, antes de empezar la construcción, surgió una cadena lógica. Si las paredes de la casa son la parte más grande e importante, y si ahorro en ellas, entonces lograré el mayor ahorro. Y ese es el principal error al que yo mismo no caí, pero solo por casualidad. Y de hecho, en parte sí caí, porque al final hice las paredes de bloques de concreto celular de 300 por 300 de 300 y no de 400 por 400 de 400. Pero yo tenía una historia complicada después del incendio, y en esas circunstancias, incluso el bloque de 300 me parecía un lujo. Pero en circunstancias normales de la vida, si volviera a construir, consideraría hacer las paredes lo más gruesas posible. Sin embargo, eso no significa que debas obsesionarte con todo lo demás. Como yo, por ejemplo, me obsesioné con los acabados, y precisamente en los acabados interiores es donde se puede lograr el mayor ahorro. Porque el envolvente térmica de mi casa lo construí por 1.3 millones, pero los gastos totales ya superan los 5 millones. Y por experiencia propia me di cuenta de que, ya que las paredes son una parte tan importante, al contrario, mientras más importante es la etapa de la construcción, menos debes ahorrar en ella. Y es mejor no comprar, como yo, inodoros de 40.000, sino hacer lo mejor posible las estructuras portantes y de cerramiento en la casa. Todo lo demás es fácil de reemplazar o reparar. Ok, ya entendimos la importancia de las paredes, aquí surge otra pregunta. ¿Y cuáles son las paredes más gruesas posibles? Este año visité la exposición de construcción de casas particulares Open Village, donde se presentaron casi todas las tecnologías de construcción posibles. Me dio mucha curiosidad tocar con el dedo las hojas de elástica. Sobre los paneles CLT ya sabía antes de la exposición, pero la tecnología Massive Holzmauer fue algo nuevo para mí. Y esta ya es una buena opción para quienes buscan precisamente una casa de madera y no una casa de lana mineral. Otra novedad para mí fue la tecnología Smart Block. No es una tecnología nueva, este tipo de casas ya se construyen desde hace tiempo en Europa y Estados Unidos, pero personalmente yo no sabía nada al respecto. Y como alguien que vivió mucho tiempo en una casa de madera, mis padres tenían una casa de vigas, entendí que no quiero algo así para mí, yo quiero una casa de piedra.
Y una casa de bloques de concreto celular apenas se puede llamar de piedra, y me pareció muy interesante analizar la tecnología del Smart Block más de cerca, desde dos puntos de vista. En primer lugar, como dicen, soñar no cuesta nada. Caminaba por la casa de exhibición y soñaba. ¿Y si tuviera un montón de dinero y quisiera una buena casa llave en mano? Con esto, en general, todo está claro. Grabé un video aparte sobre esto, con una reseña de una casa terminada del proyecto Next 125, dejaré el enlace en la descripción. Y en segundo lugar, me gusta ver todo desde el punto de vista de alguien que construye por su cuenta, y logré entrar a una obra en construcción y ver cómo sucede todo en la vida real. Y aquí es donde se pone más interesante. Smart Block, en pocas palabras, es un encofrado permanente en forma de bloques de concreto moldeados. Se fabrican en la planta y llegan al sitio en tarimas, como cualquier otro material. Los bloques pueden tener diferentes grosores y formas, dependiendo de la tarea que se requiera. Por ejemplo, los bloques pueden ser para muros o pueden ser para cimientos. La colocación de los bloques de la primera hilera de la pared se hace sobre mortero de cemento y arena, para nivelar las diferencias de altura en la cimentación y alinear la primera hilera de bloques en horizontal. Después, la colocación se realiza con adhesivo para azulejo, ya con una junta delgada, y la junta vertical incluso se hace en seco. Entre las hileras, en las ranuras especialmente previstas, se coloca varilla de refuerzo del número 8. También se coloca de manera vertical, con tramos salientes, para solaparla y unirla en las siguientes hileras de la mampostería. Para colocar los bloques con el desfase de las juntas, algunos deben cortarse. Esto se hace con una amoladora angular y un disco adecuado. En los extremos de las aberturas, los bloques cortados se rellenan con mortero. De esta manera se ensamblan 5 hileras. Un pequeño equipo puede colocar de 2 a 3 hileras al día. El bloque pesa aproximadamente 16 kilogramos. Esto es incluso menos que el bloque de 300 por 300 de 300, que en seco pesa 17 kilogramos, pero normalmente llega húmedo y en realidad 20 kilogramos. No es necesario tener habilidades especiales para la colocación. Es decir, técnicamente colocar los bloques se puede hacer perfectamente por uno mismo, sin ayuda. Donde será más difícil es al vaciar el concreto, ya que es necesario llenar todo el espacio dentro de los bloques. Teóricamente, esto se puede hacer uno mismo con una mezcladora de cemento y permitir algunas juntas frías. Pero eso ya raya en mi combinación favorita de estupidez y valentía, lo cual tiene poco que ver con una construcción de calidad. Por eso, en un mundo ideal, es mejor vaciar el concreto usando una bomba. Y aquí también hay una diferencia. Hay dos opciones. Se puede verter el concreto en un recipiente y luego llenar las paredes con cubetas desde ese recipiente, o se puede intentar vaciarlo directamente desde la manguera de la bomba. La segunda opción es más preferible, pero aquí volvemos a toparnos con la vida real, en la que incluso en San Petersburgo es difícil encontrar una bomba de concreto que pueda suministrar la mezcla con cuidado, es decir, no tan rápido. Cuando se suministra rápidamente resulta muy sucio, hay muchos desperdicios, las paredes se ensucian y hasta parece que no se ve muy profesional. Sí existen bombas para hacerlo con cuidado, para hacer todo con cuidado, pero ¿dónde encontrarlas? No se sabe. Yo no construí en San Petersburgo, sino en la región de Leningrado, y aquí en general casi nadie ha oído hablar de lo que es una bomba de concreto. Y yo lo pedí desde San Petersburgo, pagando el envío por 120 kilómetros, yo pedí por separado el camión mezclador y por separado la bomba, no había otra opción. Busqué precisamente una máquina que tuviera bomba y camión mezclador al mismo tiempo, pensé que así sería más barato, pero resultó que no es más barato. Hoy en día pedir una cosa así cuesta 24.000, pero por mi experiencia puedo decir que vale la pena. No todos, lamentablemente, tienen la posibilidad, incluso técnicamente, de encontrar una bomba de concreto, pero no es un problema. Literalmente, 3 o 4 personas pueden hacer el vaciado de las paredes con cubetas en una casa de unos 100 metros cuadrados en aproximadamente 4 horas. Un detalle importante es que la mezcla debe vibrarse obligatoriamente. Yo renté un vibrador para la obra, pero en realidad no cuestan mucho. Durante el vaciado, estuve observando las juntas en la mampostería de los bloques y para mi sorpresa, la lechada de cemento no se salía ni siquiera de las juntas verticales vacías. En todas las paredes solo hubo un par de escurrimientos locales que en realidad se pueden ignorar. Así, en 3 o 4 vaciados dependiendo de la altura del techo, se levantan todas las paredes de la casa. E incluso para un autoconstructor es totalmente posible armarse una casa prácticamente monolítica. Además de la tecnología de construcción, también me interesa encontrar la distribución ideal para la casa. Y traté de imaginarme viviendo en casas de la serie Next, sobre las cuales logré averiguar más, por así decirlo, de primera mano. Está con nosotros Pavel, el director de la empresa Smart Stroy, y tengo un par de preguntas para él. También ustedes hicieron sus preguntas en los comentarios del video de la exposición Open Village, y esas también se las haré a Pavel. Sobre la distribución de la casa, muchos comentaban que había cosas que no les gustaban, o que el recibidor era pequeño. Por ejemplo, yo personalmente tengo un par de ideas de cómo hacerlo. También escribieron un poco más sobre el baño. A la gente no le gustó mucho que fuera muy alargado, como un pasillo. Hasta donde entiendo, hay posibilidad de mover algo si la persona lo necesita, porque tenemos, según entendí, 5 muros de carga. Sí, son 5 paredes, o sea, el perímetro y una pared central de carga. En principio es una distribución libre, incluso en la pared de carga se pueden hacer algunos huecos.
Así es, y todas las divisiones se pueden mover, así que eso no es un problema. La arquitectura de las casas Next 72 y Next 94 fue diseñada por el famoso arquitecto Oleg Carlson. Y como él siempre dice, si a alguien no le gustan las casas, entonces es porque no tiene buen gusto. Y el gusto hay que educarlo. En mi opinión, las casas son interesantes, es decir, son interesantes desde el punto de vista arquitectónico. Es decir, somos diferentes de los demás, porque todos esos, bueno, nuestros palomares ya en realidad a muchos les han cansado bastante. Queremos algo más original, más original. Y aquí en consecuencia se cumple este concepto. Es decir, si eres una persona valiente, dispuesta, digamos, a experimentar en la vida, sí, entonces en principio puedes considerar esta casa. Si eres una persona conservadora, entonces para ti, bueno, sí, sí, algo así, sí. Aquí está, esta es justamente una casita de los años 90, sí, de estructura de madera. Este techo, sí, así. Y sobre las distribuciones, la verdad me gustaría decir que cualquier distribución de cualquier casa, bueno, si no es una casa de 1000 metros cuadrados, es un cierto compromiso. Un compromiso entre tus deseos y las posibilidades de la arquitectura y la geometría. Por eso aquí los proyectos Next son así como son, sí. Es decir, las distribuciones que presentamos, bueno, las consideramos las más óptimas. Claro, muchas personas, bueno, algunas personas pueden cambiarlas, pero hay otros proyectos. O sea, no es obligatorio pedir este proyecto en específico. Si te gusta, y a muchos les gusta, la gente lo pide. Si a alguien no le gusta, la gente pide otros proyectos. Y se pueden hacer cambios como modificar un poco el mismo Next, así como vimos hoy al inicio del día, una casa con un proyecto totalmente individual. Sí, claro. En nuestro sitio web, de hecho, tenemos más de 150 proyectos y también hay algunos que no están presentados en el sitio. Además, se puede desarrollar un proyecto individual. Sobre las tecnologías de construcción, de hecho, fue así como los encontré, entre otras cosas, porque Sergei Petrusha hablaba sobre casas donde se usa tilt-up, si entiendo bien, que los paneles de concreto armado se vacían en el sitio y luego todo se monta con una grúa. ¿La construcción sigue realizándose con esta tecnología? Si no me equivoco. Sí, continúa. Y aquí mismo en San Petersburgo hay un proyecto así, es Solgina. Está hecho precisamente con esta tecnología, porque en San Petersburgo no a todos les resulta conveniente traer bloques desde la región de Moscú, es bastante caro. ¿La producción la tienen solo allá por ahora? Por ahora solo en Shcholkovo, sí, en Shcholkovo, en la región de Moscú, pero si hay demanda, planeamos abrir una fábrica, una línea de producción de estos bloques también en San Petersburgo. ¿Cuál es la diferencia de costo entre el tilt-up y el Smart Block? Y si hablamos de la altura básica del piso, es decir, sin desviarse del proyecto, entonces son iguales. Y sobre el Smart Block en la exposición, intenté hablar con los chicos que estaban ahí. Me dieron una referencia de que si el bloque de concreto celular cuesta 8.000 por metro cúbico, entonces el Smart Block debería ser comparable. En general, sí. O sea, si hablamos de una construcción terminada con fachadas, con algunas específicas, sí, por ejemplo, con fachadas con acabado de yeso, pues más o menos por metro cuadrado sale lo mismo. Hubo muchos comentarios, incluso de mi parte, sobre las ventanas de esquina que tanto a mí como a mi esposa, la parte superior nos parece bien, pero la parte inferior no nos convence. Voy a comentar, sí. En realidad, ¿qué es lo que obtenemos? Tenemos como una ventana hasta el piso, pero además obtenemos un alféizar. Un alféizar donde podemos poner flores, el teléfono, cargarlo y así sucesivamente. Podemos quitar completamente esta parte, pero en mi opinión sería más aburrido y habría menos luz. Teóricamente se puede hacer una ventana hasta el piso sin este travesaño, pero en la práctica hay matices técnicos porque nuestras ventanas, bueno, de todos modos, los vidrios dobles suelen salir torcidos y cuando haces esta unión de dos paquetes de vidrio torcidos, resulta que ¿Más desviaciones hay? sí, 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 pueden haber algunos detalles y bueno, la grúa por supuesto se necesita para montar estas ventanas, pero aquí se puede instalar manualmente. Pero en Open Village también había una ventana que estaba increíble. La instalaron con una grúa, sí, la instalaron con una grúa, pero esa era la única ventana que había ahí. Una ventanota, la verdad. Y también notamos que junto a esas de esquina hay otras normales, de marco, que son estrechas. En cada habitación, digamos, por nuestras convicciones y por requisitos de seguridad, sí, para tener una salida de evacuación. Sí, una salida de evacuación y ventilación de emergencia. O sea, Dios no lo quiera. Si hay un incendio en la casa o si se apaga el sistema de ventilación, aunque estas casas siempre, bueno, nunca las ofrecemos sin un sistema de ventilación de entrada y de entrada-salida. O sea, debe estar obligatoriamente en ellas y debe funcionar las 24 horas
Por eso, si de repente deja de funcionar, bueno, por alguna razón, por ejemplo, si se va la luz, sí, entonces podemos abrir la ventana y ventilar. Pensé en el acristalamiento sin marco también para mi casa, pero simplemente no tenía dinero para experimentar. Tenía mucha curiosidad de verlo en persona y lo habría pensado varias veces antes de decidir si vale la pena. El detalle es que, en un mundo ideal, en los planos todo se ve perfecto, pero en el mundo real, en la construcción, muy seguido salen unidades de vidrio aislante defectuosas. Aquí, por ejemplo, terminó habiendo toda una cascada dentro del panel. A mí mismo me cambiaron una unidad de vidrio aislante agrietada en mi casa por garantía, y en un marco normal se saca y se cambia en 5 minutos, pero con acristalamiento sin marco, el acabado está ligado al panel de vidrio, y en caso de una situación fuera de lo común, para reemplazar el panel dentro de la casa, tendrás que desmontar los acabados de las ventanas. Esto en realidad es el borde de la losa, o sea, aquí tenemos la pared, termina aquí está la impermeabilización debajo de los bloques, este es un sistema de montaje externo, o sea, va más allá de la pared, así, usando listones de madera. Se puede hacer con un perfil Triotherm, pero eso ya es algo muy lujoso y la verdad no encontré, caray, dónde comprar Triotherm. Comprar fuera de Moscú, al menos cuando yo estaba construyendo, y ya está. El poliestireno extruido sirve como aislamiento del zócalo por ese lado. A todos les interesa el tema del dinero. Por lo que entendí, el precio ronda los 20 millones por lo que vi en la exposición. Sí, el NextNex 125 cuesta alrededor de 20 millones llave en mano, es decir, ya incluye plomería, acabados finales, pero sin muebles. Ese es el NextNex 72 que está detrás de nosotros, ese cuesta por supuesto menos. Ahorita no recuerdo el precio exacto. Bueno, Es algo así por metro cuadrado, para tener una referencia. Sale como 140.000 más o menos por metro cuadrado. 150.000 probablemente ya para acabados finales. Ahora viene la siguiente temporada, ahí va a subir un poco más de precio. Sí, sí, sí. En resumen, Hay que calcularle como en 150 más o menos. sí, aquí está el Next 2 con una ampliación. O sea, aquí el cliente primero planeó la casa y después hacer la ampliación más adelante. Y ese más adelante ya llegó y decidió hacer la ampliación. Un detalle que también me comentaron es que mi casa tiene un techo a 2 aguas y aleros grandes, lo que ayuda mucho cuando llueve y en cuanto a la comodidad de vivir y la durabilidad de las fachadas, porque mis paredes prácticamente no se mojan. Y cuando salgo de la casa, puedo salir en calcetas al porche, incluso bajo la lluvia, gracias a que no es un techo plano. ¿Ese tipo de exposición tiene un efecto destructivo o no? Bueno, en general este tipo de yeso decorativo está diseñado para soportar la exposición a la intemperie, así que no hay ningún problema con eso. Este es un compuesto silicato siliconado y en principio no hay problema con eso. Es más, incluso la lluvia en algunos casos ayuda a limpiar la fachada, sí, o sea, no todos nuestros clientes la lavan. En realidad esto se debe hacer una vez al año, sí, y se hace con una hidrolavadora, así es. Pero no todos los clientes lo hacen, por eso en la fachada pueden quedarse partículas de polen y algo de polvo. Todo eso después empieza a florecer, a ponerse verde y así sucesivamente. Por eso la lluvia en este caso, cuando no tenemos aleros, ayuda al menos un poco a lavar todo eso. Eso es, desde el punto de vista de la durabilidad, pues no hay problema. Si se utiliza un buen material, todo estará bien. Sí, sí, usen buenos materiales. Continuación, nuevamente volvemos a esas mismas paredes que todos amamos, que yo, como persona también, pues elegí de qué material construir mi casa. De hecho, al principio quería una casa de estructura ligera, simplemente porque tenía miedo de no poder con una casa de bloque de concreto celular. No, Pero aunque da miedo, cuando te pones manos a la obra, sí se puede, yo pude. Y, digamos, supongamos que una persona más adelante quiere construirse una casa y ya no va a pensar entre una casa de estructura ligera y una de bloque de concreto celular, sino entre bloque de concreto celular y Smart Block. ¿Y qué debería inclinarlo hacia el Smart Block? El tema es bastante serio. En realidad, si hablamos de comparar casas de estructura ligera y casas de mampostería, su costo es prácticamente el mismo. El ahorro en las casas de estructura ligera se puede lograr por dos cosas. Primero es el ahorro en la cimentación. Si tenemos pilotes y los pisos están elevados, es decir, pisos de madera, y lo segundo es en el acabado interior, es decir, si no hacemos una buena remodelación, sino que simplemente ponemos algún tipo de lambrín de madera. O sea, así es como se logra el ahorro. Y de hecho por eso las casas de estructura siempre se consideran más baratas. Pero si una casa de estructura se construye sobre una cimentación normal, sobre una cimentación monolítica de concreto, con un buen acabado, pues cuesta lo mismo, peso por peso. Sí, ¿Y con un buen acabado interior?
entonces el precio resulta ser el mismo, tanto para una casa de mampostería como para una casa de estructura. Pero de nuevo, si la casa de estructura está bien hecha, sí, es decir, de materiales de calidad, Tablas estrictamente calibradas, buena lana mineral, membrana, buenas cintas. todo correcto, sí. Y también un buen recubrimiento para el techo, una estructura de techo adecuada. Ahora empezamos a comparar una casa de concreto celular y una casa de Smart Block. ¿En qué se diferencian realmente entre sí? El concreto celular no requiere aislamiento exterior, es decir, el concreto celular es un material que combina dos funciones, es estructural y aislante térmico. Tenemos nuestro bloque de cierto grosor que tiene algunas propiedades específicas que nos dio el fabricante y debemos construir con él. Es decir, tenemos un grosor determinado, una resistencia térmica específica, por lo tanto construimos una casa con él y obtenemos una casa determinada. Si hablamos del Smart Block, el Smart Block es un material puramente estructural, de carga. Es decir, con él hacemos la estructura de carga y después la aislamos con la capa de aislamiento que necesitamos. Dependiendo de cada región podemos elegir lo que necesitemos. Sí, o sea, depende de la región, del costo de la fuente de calefacción y así sucesivamente. Si hay Smart Block, del cliente, de los deseos del cliente, de los requisitos de eficiencia energética. O sea, por ejemplo, si calentamos la casa con electricidad, hemos comprobado por experiencia que, en principio, cualquier capa de aislamiento razonable, sí, se paga sola en un tiempo razonable. En unos 7 años, estos 300 milímetros no están aquí por nada, también se pagan solos. O sea, si tomamos una casa, por ejemplo, la aislamos con 200 milímetros o, por ejemplo, con 300 milímetros, esos 100 milímetros adicionales se pagarán solos en unos 7 años si se calienta con electricidad. Y ese es un parámetro muy importante, o sea, al elegir el grosor del aislamiento debemos guiarnos por el costo de la fuente de calefacción. Si de todos modos aislamos nuestra pared de concreto, resulta que todo nuestro concreto, la pared de concreto, toda nuestra pared de concreto está en la zona cálida. O sea, toda su masa está calentada casi a la temperatura ambiente del aire. Gracias a esto obtenemos una inercia térmica muy alta en nuestra casa. No de la construcción de las paredes, sino de la casa, ¿sí? Es decir, aquí estamos hablando de que si, por ejemplo, por alguna razón se va la electricidad, bueno, se apaga la caldera, se descompone o pasa algo más, entonces nuestra casa tardará mucho en enfriarse. Porque la inercia térmica de toda la casa es muy grande gracias a esta masa cálida de las paredes. En una casa de estructura ligera, como sabemos, se enfría ya para la noche y ya no se puede estar en ella. Por eso, las casas para residencia permanente, desde el punto de vista de la seguridad, tiene sentido considerar precisamente las de piedra, hechas de materiales pétreos pesados. Bueno, además, el Smart Block, la construcción de una pared de Smart Block no tiene ningún tipo de contracción, debido a que ya está seca, por así decirlo, sí, desde la fábrica, y ya está, bueno, prensada, sí. Es decir, el propio concreto ya no se contrae, no tiene suficiente humedad, o sea, cualquier construcción de concreto, un mes después de vaciarla, ya se considera seca, o sea, ya está lista para el acabado. Eso. Y también la resistencia. La resistencia, o sea, la resistencia sísmica. Tal vez a pocos les interese saber esto ahora, pero en las zonas sísmicas, Sí, hasta donde entiendo. en las zonas sísmicas sí, simplemente no lo mencioné porque de todos modos, desde nuestra producción hasta las zonas sísmicas hay que transportar bastante lejos. Eso es. Pero sin embargo, si algún día en algún lugar, por ejemplo en la región de Krasnodar, abrimos algo de Krasnodar, La región de Krasnodar. sí, además sí, entonces en principio ahí eso es muy relevante, porque ahí todos construyen esas columnas monolíticas, luego las rellenan con algún tipo de coquina o con concreto celular, ahora empezaron a rellenar así. Entonces en esas juntas siempre se forman grietas y todo ese trabajo toma mucho tiempo. Entonces aquí simplemente levantamos la pared más rápido y ya es resistente a los sismos. Así es, por eso en realidad hay bastantes ventajas. Si hablamos de la dificultad para levantar las paredes, no es mucho más complicado, ¿no? O sea, es solo cuestión de vaciar. Acabo de ver, sí, en principio todo es realizable, no hay nada del otro mundo. Este trabajo no requiere una alta calificación para el vaciado. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de una pared de estructura, donde hay que estar muy atento a todo, cómo pegan todas esas membranas, cómo colocan el aislamiento para que todo quede apretado, bonito, para que la estructura esté recta. Aquí, bueno, eso no se requiere. O sea, hicieron la pared, revisaron, la armadura está, todo bien, vaciaron, vibraron y listo.
Vaciar y vibrar lo puede hacer pues cualquier trabajador de cualquier nivel de calificación que sea capaz de levantar un balde con concreto. Como autoconstructor, además noté que con el Smart Block con él habrá menos problemas con las grietas. Con una casa de bloque de concreto celular, recomiendan dejar que la estructura repose un par de años antes de revocar la fachada. Yo incluso tenía un yeso especial resistente a las grietas, y aún así se agrietó en el tercer año. También tuve que lidiar con la alta humedad dentro de la estructura recién construida. Incluso tuve que rentar un deshumidificador industrial para que no se llenara de moho por dentro. Con el Smart Block eso no debería pasar. Si investigas más a fondo, seguramente encontrarás otros detalles. Con la tecnología de encofrado permanente realmente se puede obtener una casa con mejores prestaciones y a un precio comparable al de una casa de bloque de concreto celular. ¿Será más difícil para el autoconstructor? Sí, definitivamente será más difícil. Ya no podrás hacer ranuras con el taladro atornillador, tampoco podrás cortar los huecos de las puertas con una sierra de mano. Y todos esos otros trucos que tanto nos gustan tampoco funcionarán, pero tal vez el resultado valga la pena. No estoy animando a nadie a hacer nada. Hago videos exclusivamente con fines informativos, porque sinceramente tenía curiosidad de meter mis tentáculos de autoconstructor en todo esto. Y muchas gracias a Pavel por darme esa oportunidad. Espero haberles sido útil. Tengo un par de historias interesantes más para ustedes, así que suscríbanse al canal para no perdérselas. Escriban en los comentarios qué piensan sobre todo esto. Resulta que no solo yo leo los comentarios, sino también los directivos de las empresas constructoras, así que asegúrense de dejar su retroalimentación. Les deseo a todos paredes cálidas y seguras. Nos vemos en el próximo video.